Hola amigos, en el video de hoy vengo a hablarles de cómo aplicar lo que es la luz y la sombra sobre el rostro. Algo que en particular nos gusta mucho, pues ya es así como le damos un buen concepto, una buena definición al dibujo que estamos haciendo. Pero para ello tenemos que tener en cuenta de dónde proviene su dirección de la luz, es decir, la dirección es algo sumamente importante. Y es importante saber que antes de hacer los trazos es bueno realizar unas buenas fotografías para poder tener una buena base. Utilizando una buena composición de luces de diferentes lugares, es decir, un costado derecho, un costado izquierdo, nos ayudará a identificar cuál es el mejor ángulo para la hora de hacer un buen dibujo. Igual vamos a practicarlo con el siguiente ejercicio. Entonces tenemos nuestra hoja, que ojalá sea blanca preferiblemente, lápiz B, portaminas y un borrador. Con esto es más que suficiente para hacer nuestro dibujo. Vamos a continuar haciendo un óvalo, el cual va a ser más ancho en la parte superior y más angosto en la parte inferior. Trazamos líneas bastante suaves porque, como bien les he mencionado en videos anteriores, la idea de estas líneas es luego pulirlas y borrarlas en la mayoría. Así que no tiene que ser algo perfecto para hacer un buen dibujo. Después de trazar el óvalo vamos a bajar una línea vertical por toda la mitad y por el centro vamos a trazar otra línea horizontal y nos quedaría de esta manera como una cruz o un más. Corregimos un poco la línea tratando de que nos quede lo más horizontal posible, de esta manera. Ya vamos a continuar haciendo entonces los ojos, el párpado superior de lo que es el ojo derecho. Cerramos el párpado inferior y le hacemos solamente el iris. No es necesario pulirlo porque, como bien es un ejercicio para tono, luz y sombra, entonces no vamos a necesitar marcarle lo que es la pupila como tal y los tonos del ojo. Nos vamos al otro costado y hacemos lo mismo con el otro ojo. Lo hacemos bastante claro para que después, si tenemos que corregirlo, hagamos y no nos vayan a quedar estas imperfecciones en el papel. Teniendo los dos ojos, dividimos esta línea a partir de los ojos hacia abajo por la mitad para señalar lo que es la nariz. A la altura del borde de los ojos vamos a trazar el cartílago de la nariz de esta forma y en la mitad de ellas vamos a ubicar lo que es la punta de la misma nariz. Subimos un poquito a unas líneas bastante delicadas de lo que es el tabique y donde está la glabella, que es la unión del tabique, donde empieza el tabique, vamos a hacerle lo que es la división para las cejas. Marcamos también lo que son las líneas de los pliegues del párpado superior y bueno, continuamos haciendo las cejas así, de esta forma. Luego vamos a hacer esta hendidura que tenemos debajo de la nariz, que divide la nariz con el labio, y a partir de ahí hacia abajo vamos a trazar lo que es el labio. A la altura del borde de lo que es el iris deben de llegar los bordes del labio para que no nos vayan a quedar ni muy largos ni muy cortos. Trazamos el labio superior y continuamos marcando lo que es el labio inferior, así, de esta manera. Ahora sobre esta parte de la frente vamos a marcar lo que es la línea del borde del cabello, no lo vamos a hacer muy pulido tampoco, y a partir de la altura de las cejas vamos a marcar la nariz, marcamos el borde del rostro y a partir de la altura de la nariz marcamos la parte inferior de la oreja. Recordemos que la oreja va a la altura de la entreceja, es decir, desde la glabella hasta la punta de la nariz. Ahora pulimos un poco lo que es el maxilar inferior y marcamos de nuevo en el otro costado lo que es el borde del cabello, el nacimiento del cabello con el borde pues de lo que es el nacimiento de la oreja en la parte superior, y de nuevo lo que es el maxilar inferior lo complementamos hacia abajo. Como pueden ver, el dibujo se va viendo mucho más estructurado, así que nos va dando una mejor forma. Ahora, para continuar, le vamos a marcar el borde del cabello, el cual nos salimos del borde del círculo para darle una mejor faceta, y en estas dos partes es donde vamos a encontrar que es la parte más ancha del cráneo, así que tiende a ser un poquito ancho, no demasiado, pero tampoco pues que se nos quede muy plano. Borramos y corregimos algunas líneas que ya no nos son de utilidad. De esta manera nos va a quedar. Bueno, ahora continuamos puliendo lo que se nos borró del dibujo. Vamos a hacerlo
con el lápiz B para que se vea un poquito más oscuro y podamos tener una mejor definición del mismo dibujo. Así, de esta manera marcamos de nuevo las líneas, como bien les decía, que se nos había borrado. Trazamos de nuevo las cejas también, la glabella, la nariz, la boca, en fin, todos estos detalles que perdimos al borrar. Por eso les digo que es bueno trazar bastante suave, para que al borrar no nos vayan a quedar estas imperfecciones en el papel o el dibujo se nos vaya a ver feo. Como pueden ir notando, bueno, corrijo un poco acá, en esta parte de abajo también la corrijo un poco, para pulir bien lo que es el maxilar inferior o el mentón, como también lo solemos llamar. Así, de esta manera vamos a corregir, y como pueden ver ya el dibujo se está estructurando, ya el óvalo pasó a ser un rostro. De igual manera acá los músculos del rostro aún no están definidos. Lo que vamos a hacer es definirlos un poco con esto de los luces y sombras que le vamos a marcar. Ya tenemos nuestro dibujo. Ahora bien, vamos a empezar entonces sobre esta dirección. Vamos a hacer como una especie de trompito, y esa es la que nos indica de dónde viene la dirección. La dirección de la luz no viene totalmente en diagonal, sino que más en esta posición un poco más lateral. Es decir, sobre esta otra parte del dibujo vamos a darle más las sombras. Le marcamos en lo que es el músculo que hay en el pómulo inferior, y debajo de la glabella sobre el ojo también le vamos a empezar a dar una sombra un poquito fuerte. Eso lo vamos a hacer con el lápiz 6B para que la explicación me quede mucho mejor. Sobre este costado lo marcamos lo que es el pómulo, este hueso que tenemos en el rostro y que en ocasiones se marca. La sombra se va a compactar con lo que es la oreja, y todo este borde prácticamente suele ser sombreado, es decir, esta oreja va a ser bastante oscura en un gran porcentaje de ella, por el hecho de que es donde hay más sombra. Le sombreamos un poquito el borde del ojo y también sobre este costado. Como pueden ver, lo vamos emparejando de esta forma. Así nos va quedando. Difuminamos un poco, es bueno hacerlo. Y vamos a continuar entonces con este costado del rostro. Muchas veces cuando estamos llevando a una persona de bastante edad, una persona de unos 30 años o más, se le marca un poco acá el pliegue, esos pliegues que les estoy formando. En la nariz también le vamos a hacer una sombra, por el hecho de que como está sobre ese lugar, en este costado también se va a marcar mucho la sombra. Y el borde del cabello, aunque es un tema que esa parte ya lo traté en el video anterior, le vamos a marcar también una pequeña sombra, recordando que el cabello es un tema totalmente diferente, pero que también se conjuga en muchas ocasiones dependiendo de la buena iluminación. Marcamos sombra en el labio superior, en el labio inferior, debajo del labio, y también en este costado le vamos a marcar un poquito de sombra con el lápiz B. Nos vamos para este costado donde vamos a usar el lápiz B prácticamente para marcar también la sombra, es decir, aunque la luz viene de esa dirección, ahí también se va a marcar un poquito de sombra, por eso tiende a ser más clara que la del otro costado. Marcamos sombra en el pómulo y marcamos prácticamente una sombra en esa parte del rostro. Si pueden analizar, la sombra del otro costado es un poquito más oscura que la sombra de este otro costado. Difuminamos un poco y bueno, le repasaríamos lo que es la parte interna del oído, pero vamos entonces al cuello. En la parte del cuello lo vamos a balancear acorde a lo como es el borde del rostro, y vamos a sombrearlo. Tiende a ser más oscuro, puede ser con el lápiz 8B dependiendo del sombreado, y también se va a marcar con una buena difuminación. La vamos a acentuar de una mejor manera. Así nos estaría quedando, pero vamos a pulir bien la oreja porque como bien es una parte donde hay más sombra, más oscuridad, entonces tiende a haber más sombra en ella misma. La pulimos, le damos una difuminación y pulimos ciertos detalles, como bien por ejemplo en el borde del cabello donde empiezan a hacer hacia atrás. Ahí también le vamos a marcar bien la sombra. De esta manera ya le vamos viendo nuestro resultado final.
¿cierto? Como pueden ver, esto es un ejercicio bastante práctico, es bastante sencillo, simplemente es de ganas, de paciencia y de ir analizando. Ustedes pueden hacer el mismo en casa y pueden hacerlo balanceando las luces. Así lo terminamos, espero pues que les guste y espero verme con ustedes en una próxima ocasión. Hasta pronto.